Hola, en esta lección vamos a hablar de el entorno de trabajo, el escritorio. Esto que se ve aquí en la pantalla es lo que se llama el escritorio, es como si fuera nuestra mesa de trabajo. Aquí tenemos algunos iconos que están aquí representando algunas aplicaciones que utilizamos. Y bueno, pues ¿qué cosas podemos hacer aquí en el escritorio? Pues podemos cambiar el fondo. Si le damos clic con el botón derecho del ratón y vamos a la resolución de pantalla, aquí tenemos el tipo de pantalla que es y la resolución. Y aquí podemos ajustar más baja o más alta. Mientras más alta sea la resolución, más nitidez tienen las imágenes y más pequeñas serán. O si queremos algún tipo de horizontal de un lado o de otro. Posibilidades de conectarnos a un proyector, aumentar o reducir el tamaño del texto. Podemos elegir dentro de esta misma configuración de pantalla que el texto sea más pequeño o más grande para ajustarlo a nuestra visualización en caso de que no veamos bien o necesitemos gafas, poderlo ajustar. Todo lo que aparece aquí en la parte de la izquierda, aquí tenemos las posibilidades de conectar un proyector si queremos verlo solamente en el equipo, duplicarlo, extenderlo. Y en la configuración avanzada pues nos lleva a las propiedades del monitor. Tipo del monitor, seleccionador de problemas, aquí el tipo de tarjeta que estamos utilizando y el administrador de color. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que aquí en la parte de arriba de la pantalla nos dice cuál es la ruta que estamos siguiendo para llegar al componente que estamos configurando. En este caso estamos en el panel de control, dentro del panel de control todos los elementos del panel de control, dentro de todos los elementos la pantalla y dentro de la pantalla resolución de pantalla. Siempre podemos volver a la parte de donde pone panel de control y seguir configurando aquí lo que nosotros queramos. En este caso estábamos en la pantalla. Todo lo que vemos aquí en la parte de la izquierda es lo que se llama el menú contextual. Desde aquí nos va a llevar a otras opciones de configuración de pantalla y del resto del ordenador en general. Volvemos aquí a personalizar y aquí podemos cambiar los iconos del escritorio. Esto es lo que antes se hacía a través de lo que se llamaba el menú clásico en Windows XP, y aquí sin embargo tenemos que hacerlo manualmente haciendo un clic si queremos ver el icono del equipo, de los archivos del usuario, la red y el panel de control. La papelera está ahí por defecto. Aquí nos pone los iconos que vamos a visualizar a partir de ahora en el escritorio, o incluso podemos cambiar el icono de alguno de ellos. Si le damos a aceptar, comprobaremos que ahora nos aparece aquí la carpeta del usuario que ha iniciado sesión, en este caso admin, el equipo, la red y el panel de control está todo a la vista. Esto es conveniente, aunque lo bueno que tiene Windows es la posibilidad de personalizarlo cada uno a su antojo. Aquí ya podemos ver directamente quién es el usuario que ha iniciado sesión, no hace falta que le demos control alternativo a suprimir, como había que hacerlo en otros sistemas operativos. Desde aquí nos va a llevar directamente a las bibliotecas del usuario. Dentro de las bibliotecas tenemos documentos, imágenes, música, vídeos, y en favoritos tenemos descargas, escritorios y sitios recientes. El grupo en el hogar, donde aparecerán más tarde todos los ordenadores que trabajan en el hogar, y luego pues las diferentes particiones y discos USB que tengamos pinchados a nuestro equipo. Otra cosa que podemos hacer en el escritorio es cambiar el fondo. Le podemos dar aquí en personalizar, y en personalizar aquí tenemos una serie de temas de Aero que bueno, son muy vistosos, o bien temas básicos de Windows. Para que nos hagamos una idea, pues vamos a seleccionar un momentito lo que es la arquitectura.
y entonces ahí vemos cómo cambia el fondo de pantalla. En estos temas hay varias fotos y van a ir cambiándose en función de la configuración que nosotros le digamos. En este caso tenemos fondo del escritorio, y en el fondo del escritorio tenemos seleccionadas todas esas fotos, y aquí nos dice que la posición de la imagen sea rellenar y cambiar la imagen cada 30 minutos. Es decir, ahora tenemos esta, dentro de 30 minutos tendremos esa, luego después esa, luego esa, y así consecutivamente. Si nos gustan más los dibujos de personajes, pues veis cómo cambia el fondo. Y bueno, pues aquí también tenemos unos dibujos muy bonitos, muy vistosos. O si nos gustan los paisajes, cambiará también a otros paisajes. Y nosotros incluso podríamos seleccionar el nuestro propio. Ahí tenemos una opción que pone mis temas. Entonces aquí obtener más temas en línea, y desde aquí nosotros podríamos decirle pues o bien otros temas directamente desde Windows, o bien incluso crearlos nosotros solos. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con gráficos estos que tenemos aquí. Le vamos a dar a descargar, le vamos a decir guardar. Este es Internet Explorer, la versión 9.0, y entonces aquí viene cómo se lo está descargando, el tiempo restante, y aquí tenemos donde pone ver descargas, y nos dice pues las descargas que están ocurriendo en un momento determinado. Bueno, pues esto ya ha acabado. Entonces vamos a admin, vamos a descargas. Aquí tenemos GT Graphics. Y ahora ya nos lo pone aquí. Y aquí en el fondo del escritorio pues ya tenemos todos esos nuevos gráficos. Ahí ya veis cómo ha cambiado. Esto cada X tiempo, cada 30 minutos, como estaba configurado antes por defecto, irá cambiando al siguiente dibujo, así a la siguiente foto. Y bueno, pues incluso podemos crear fotos nuestras propias. Este es el que tenemos ahora funcionando, veis que está en mis temas, o volver a cualquiera de ellos en caso de que no nos guste demasiado, como puede ser por ejemplo las fotos de España. Y veis que ahora tenemos el Guggenheim de Bilbao. Bien, más cosas. Podemos agregar gadgets. Gadgets son como herramientas parecidas a las que utilizaba pues, el doctor Gadget, por esto aparecen. Son herramientas, son artilugios que se ponen aquí en la pantalla para facilitar nuestro trabajo. Los gadgets están en el panel de control. Como ya tenemos aquí el panel de control en un acceso directamente en el escritorio, pues le vamos a dar aquí doble clic. El panel de control ya lo veremos detalladamente más adelante, pero se puede organizar por diferentes entornos, o bien por categoría, iconos grandes o iconos pequeños. Si le doy por categoría lo agrupa. Si le digo que en lugar de categoría lo ponga en iconos grandes, ahí tenemos ya todos visualizados. Y entonces voy a minimizar un poquillo esta ventana para ver el fondo y poderlo hacer bien. Y aquí tenemos gadgets del escritorio en el panel de control. Fijaos ahí, panel de control, todos los elementos del panel de control. Si vamos a ver, gadgets. Y lo único que tenemos que hacer es, si queremos agregar alguno de estos herramientas, por ejemplo el reloj, simplemente es arrastrar y soltar. Si queremos ver también el calendario, tenerlo a la vista, lo mismo, arrastramos y soltamos. Que queremos tener un convertidor de monedas o bueno, un rompecabezas o algún tipo de presentación, pues lo mismo, siempre hacemos lo mismo, que es hacer un clic aquí y poner a funcionar. Entonces vamos a cerrar, aquí vemos que todavía
no pone la fecha de hoy. Tenemos el reloj y la conversión de euros a dólares. Bien, aquí los gadgets los ponemos en el escritorio para facilitar nuestro trabajo, para aquella información que nosotros queremos consultar pues mientras que estamos trabajando, que simplemente con un clic la podamos ver aquí. Hay bastantes más gadgets que se pueden agregar, hay traductores, hay juegos, se puede agregar la herramienta de Google Maps, en fin, muchas opciones. Más cosas. Aquí veis en la parte de abajo, que es lo que se llama la barra de tareas, tenemos un montón de iconos, cada uno de ellos que representa una aplicación. Todo lo que nosotros estemos utilizando, en este caso es el panel de control, lo tenemos ahí abierto. Esto se llama los fotogramas en miniatura. Estos fotogramas en miniatura representan las aplicaciones que están abiertas en un momento dado. Yo tengo aquí dos ventanas que pertenecen al panel de control. Directamente visualizándolas ya nos podemos hacer una idea de qué es lo que tenemos abierto, y simplemente para cerrarlas aquí nos aparece la X, veis que se nos ha ampliado la ventana, y para cerrarla le damos ahí a la X. Si me pongo encima de esta veis que también se maximiza, y para cerrarla pues simplemente le damos aquí a la X para cerrar. En la barra de tareas tenemos varios componentes. Por una parte lo que es el menú inicio. En el menú inicio nos aparecen todos los programas, y en todos los programas pues todos los que vamos a utilizar. Si le damos atrás, volvemos otra vez a lo que tenemos aquí por defecto: el solitario, la lupa, la conexión a escritorio remoto, recortes, etc. Y aquí tenemos en la siguiente columna pues la cuenta del usuario que ha iniciado la sesión o del administrador, los documentos, imágenes, música, juegos, equipo, panel de control, dispositivos e impresoras, programas predeterminados y ayuda y soporte técnico. Y aquí las opciones para apagar, hibernar, suspender, reiniciar, bloquear, cerrar sesión y cambiar de usuario. Si yo utilizo con mucha frecuencia un programa, pues entonces sería bueno que apareciera por aquí en esta lista, en la barra de tareas. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente hacemos un clic en inicio, y si voy a utilizar por ejemplo Paint con mucha frecuencia, pues simplemente le doy botón derecho del ratón al programa, y aquí pone anclar a la barra de tareas. Se ve como aparece aquí en la barra de tareas, y entonces para abrirlo simplemente hacemos un clic aquí para poderlo inicializar y trabajar con él. Para cerrarlo igual, lo cerramos aquí. Y esto que tenemos aquí a la derecha es lo que se llama el área de notificación. En el área de notificación, aquí en esta flechita nos va a aparecer algunos dispositivos, algunos periféricos que están conectados. En este caso este representa al touchpad, a la pantallita del ratón del portátil. Aquí el antivirus AVG, aquí los dispositivos Bluetooth, y aquí los discos externos USB o los pendrives que tengamos conectados. Un poquito, bueno, aquí tenemos también el idioma que estamos utilizando, y aquí tenemos una banderita que es lo que se llama el centro de actividades. Y como podéis ver, al poner el ratón encima de ese icono, me dice que hay dos problemas por solucionar y que tengo dos mensajes. Instalar el controlador del mobile phone y configuración de copias de seguridad, y abrir el centro de actividades. Bien, si abrimos el centro de actividades, aquí vemos que tenemos las opciones de configuración de seguridad, de mantenimiento, etc. Si volvemos a darle otra vez y le decimos lo que me dice es que debo de instalar el controlador del dispositivo móvil. Conecté mi teléfono móvil, no encontró los drivers adecuados, y entonces aquí está intentando buscar una solución. Va a pasar esto. Igualmente nos va a ocurrir que vamos a conectar un dispositivo. En ese momento Windows no lo va a reconocer, pero el solucionador de problemas y el enviador de informes, que se llama, enviará un informe al sitio de Microsoft. Allí se mirará en la base de datos de conocimiento, y si hay alguna solución
se instalará en una de las actualizaciones siguientes y comprobaremos que unos días después volvemos a conectar un dispositivo y ya funciona, porque una de esas actualizaciones ha hecho que detecte a ese nuevo dispositivo. Todo de manera automática. Por eso se llama solucionador de problemas dinámico. No tenemos que configurarlo nosotros manualmente. El propio sistema y las actualizaciones se van a encargar de buscar soluciones para ese problema. Bueno, pues estábamos en el área de notificación, el centro de actividades. Aquí tenemos, si tenemos conectado el ordenador, nos aparecerá con un enchufe. Si desconectamos el ordenador, nos aparecerá como si fuera una batería, quiere decir que ahora mismo está con la batería. Si volvemos a conectarlo, volverá a aparecer también el icono otra vez con el enchufe. Aquí tenemos los puntos de acceso inalámbricos, las redes inalámbricas que el ordenador está detectando a nuestro alrededor. La mayoría de ellas, por no decir todas, estarán protegidas por contraseña, por lo tanto, a menos que sepamos la contraseña, no nos dejará conectarnos a ellas. Luego aquí tenemos la configuración del altavoz y del mezclador de sonidos. Y bueno, pues aquí tenemos la hora y la fecha. Y aquí en la parte de la derecha hay un cuadrito muy pequeñito que es lo que se llama el Aeropic, mostrar el escritorio. Si yo tengo varias aplicaciones abiertas, por ejemplo el Outlook o el Excel y el Paint, y tenemos varias ventanas por aquí abiertas, si nosotros nos ponemos con el ratón encima de este recuadrito, veremos que se transparentan todas esas ventanas. ¿Veis? Aparecen por aquí los cuadros de que hay ventanas abiertas, pero ya nos muestra el escritorio. Si lo que queremos es ver el escritorio en su totalidad, tenemos que hacer un clic en él y entonces ya desaparecen todas las ventanas y se queda el escritorio para poder ejecutar algún otro programa. Lo mismo que anclamos los programas, los podemos desanclar. Si nosotros decidimos que no vamos a utilizar más este programa o con la misma frecuencia, le damos botón derecho del ratón, desanclar este programa de la barra de tareas y desaparecerá de... tenemos ahora uno abierto. Cuando lo cerremos ya desaparece de aquí. Vamos a cerrar todas estas ventanas. Vale. Más cosas. Hay una funcionalidad que se llama la lista de saltos. En la lista de saltos, si yo tengo varios archivos que a documentos con el nombre ahí por defecto, le vamos a dar a guardar. Vamos a crear otro. Ahora cerramos la aplicación, vemos que está aquí minimizada y si le damos botón derecho del ratón sobre esa aplicación, veremos que nos van a aparecer los últimos documentos con los que hemos estado trabajando. Esto es lo que se llama la lista de saltos. La lista de saltos admite un total de 10 documentos, los últimos 10 más recientes. Si nosotros queremos que uno permanezca siempre en esta lista de saltos, independientemente de los otros 10 que van a ir entrando y saliendo según vayamos haciendo cada vez más documentos, lo único que tenemos que hacer es, aquí aparece una chinchetita, pues o bien darle ahí o bien darle botón derecho del ratón anclar en esta lista. Entonces nosotros le vamos a hacer aquí, le vamos a dar aquí, hola, y anclar a esta lista. Y veis que ahí aparece ahí anclado. A partir de este momento todos los documentos que aparezcan ahí se irán cambiando, irán actualizándose cada vez que rebase el número de 10, pero este documento, que es con el que más estamos trabajando, aparecerá
todo el tiempo en nuestra lista de saltos. Es muy práctico en nuestro día a día. Veis que ya han transcurrido el periodo de tiempo correspondiente y que ahora ya ha cambiado el fondo del escritorio con estos molinos de viento. Esta barra que tenemos aquí, hemos mencionado antes que se llama la barra de tareas. En la barra de tareas tenemos algunas otras opciones interesantes. Si le damos botón derecho del ratón, aquí nos dice iniciar al administrador de tareas, bloquear la barra de tareas o propiedades. En propiedades podemos ver dónde la queremos iniciar, dónde queremos adecuarla, si queremos que se oculte o no se oculte, y si queremos agregar algún otro componente a esa barra de tareas. Y una de las opciones para las que más se utiliza es que desde aquí con el botón derecho del ratón podemos llamar a iniciar el administrador de tareas. En caso de que haya alguna tarea que esté colapsando el ordenador, desde aquí directamente podemos finalizar esa tarea para que deje de colapsar el ordenador y que pueda seguir funcionando correctamente. En la papelera de reciclaje es donde van a parar los archivos a los que hemos dado a eliminar. Generalmente, a no ser que tengan un tamaño muy grande, los archivos que eliminamos no se eliminan definitivamente del ordenador, sino que se quedan aquí aparcados en la papelera hasta que rebase el tamaño que tiene configurado por defecto, o bien hasta que nosotros le demos desde aquí botón derecho del ratón, vaciar papelera de reciclaje, y veis que ahora la papelera se queda vacía y ya no contiene ningún documento. Todos los documentos que estén en la papelera de reciclaje podemos restaurarlos y volverlos a utilizar en caso de que los hayamos eliminado accidentalmente. Pero si vaciamos la papelera de reciclaje ya resulta bastante más complicado volverlos a recuperar. Herramientas, tenemos esta carpeta que nos lleva directamente al explorador de Windows. Si hacemos un clic, veis que desde aquí podemos llegar a todas las localizaciones del equipo con las particiones correspondientes, y desde aquí pues buscar o ver el archivo con el que queramos trabajar. Tenemos también aquí el icono para Internet Explorer, todo para facilitar nuestro trabajo diario. Si queremos modificar la fecha o la hora, simplemente le damos un clic aquí y aquí nos aparece la opción de cambiar la configuración de la fecha y la hora. Cambiar fecha y hora, y aquí ya nosotros lo podemos editar. Aquí podemos pasar de los meses, de meses a otro año,